Saludos, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Ya hoy vamos a hacer nuestra clase sincrónica, perdón, nuestra clase asincrónica con respecto a historia de tercero de bachillerato. El día de hoy vamos a explicar lo correspondiente a conocimientos previos antes de iniciar la materia directamente del tercero de bachillerato correspondiente a los imperios precolombinos. El día de hoy vamos a hablar sobre el mercantilismo. El mercantilismo fue, se puede decir, el sistema base que tuvieron los pueblos europeos y que vinieron consigo como ideología y como sistema económico, llegaron a América precolombina y en definición se puede decir que que el mercantilismo es un sistema de acumulación de metales preciosos, de tesoros, y entre más metales preciosos acumulen, más poderoso se vuelve aquel imperio. Especialmente los españoles cuando vinieron acá a América precolombina, su deseo principal era la acumulación de oro, ¿ok? Entonces, ustedes ya tienen su planificación semanal en la cual se sugiere que lean desde la página 134 hasta la página 139, reflexionen con los primeros ejercicios, den lectura a los mismos, a las páginas mencionadas y también respondan pues a lo que se les sugiere en la tarea. ¿De acuerdo? Esto tienen que enviarlo al Classroom. Muy bien. En este momento voy a proceder a compartir pantalla y dar una breve explicación sobre el mercantilismo como teoría, y esto corresponder al sistema comercial que se manejaba en la época de la colonización, ¿ok? O de la colonia, como se lo conoce. Entonces, ¿qué es esto del mercantilismo? ¿A qué se lo conoce? El mercantilismo es un sistema comercial previo al capitalismo. Se lo manejó especialmente en aquellos pueblos que vinieron a conquistar las Américas. Este sistema pues se desarrolló en el siglo XVI, XVII hasta el siglo XVIII, cuando aparece la revolución industrial. Esta revolución industrial marca un precedente para el inicio de la modernización y de la nueva forma de explotación. Posteriormente aparecerá lo que se conoce como el capitalismo, los sindicatos de trabajadores y posteriormente el socialismo y comunismo. Pero de aquí parte, del mercantilismo como tal. Entonces, ¿qué es esto del mercantilismo? Se puede entender como un conjunto de políticas o ideas económicas que tenía como fundamento el mercado y decían que la verdadera riqueza de los pueblos estaba en la cantidad de oro acumulado o la cantidad de plata acumulada de su comercio con el resto del mundo. Es por eso que los españoles y los portugueses vinieron a América del Sur y saquearon prácticamente todo lo que podían, a excepción de los portugueses, porque ellos llegaron a Brasil, a la zona de Brasilia, y no había tanto oro. Claro, había en los ríos, en las riberas, tras un proceso de búsqueda, pero los españoles se llevaron la mejor parte del oro como tal, oro en bruto. ¿Ok? Esto permitió a España volver a surgir, porque si nosotros recordamos, en aquellos tiempos ellos tenían sus guerras internas, más que todo la expulsión de los musulmanes, ¿ok? Con el último imperio de Granada. Entonces, en esa época estaba en eso, la expansión otra vez de la reina católica y la expulsión de los musulmanes en el reino de Granada, y esto estaban despancados en el plano económico. El descubrimiento de América ayudó enormemente al resurgimiento y llenar nuevamente sus reservas de riqueza de oro y plata. Entonces, los rasgos esenciales del mercantilismo son los siguientes. Se centra en obtener oro y plata como única forma de enriquecer al Estado. El mercantilismo es centralista, es decir, la base de sus poderes o la base económica que sustenta este régimen es la acumulación de metales preciosos como tal. Con el mercantilismo aparece por primera vez el concepto de balanza comercial. Esta doctrina implica una gran dedicación al marco legal que regula la producción y el comercio, como vías de conseguir una óptima organización que lo facilite. Hablando directamente del mercantilismo en España, vemos que en los grandes puertos de España
dentro de la comercialización que se daba especialmente de España, la salida de nacionales hasta el Nuevo Mundo y de la Nueva España, es decir, América del Sur, la salida de metales preciosos hacia España. Entonces, estos se basaron, especialmente los puertos españoles, en la llegada de plata y de oro traído del Nuevo Mundo o de las colonias españolas. Esto permitió resurgir a España de aquel entonces. Cuando se secó la fuente de materiales, la prosperidad indujo a la gente y los recursos se trasladaron especialmente al puerto de Sevilla, en donde recibían los productos. Este intercambio comercial, pues, motivó especialmente a la gente que vivía a las afueras a las afueras costeras de España, trasladarse y crear nuevos negocios comerciales. Acá en América, trasladaban productos que no existían en aquel entonces. Un segundito, por favor. Listo. Continuando, pues, estábamos hablando de que se da un proceso de migración hacia las costas de España para establecer nuevos comercios que especialmente se traía de América, especialmente de productos agrícolas y nuevas especies que se encontraban aquí. ¿Ok? También compraba productos manufacturados de Inglaterra, Francia y Holanda, Italia. El comercio marítimo era la base fundamental de España en aquel entonces como base del mercantilismo. En ese, claro, como en ningún panorama puede ser algo alentador, pues en ese entonces ya empezaron a falsificar ciertas monedas o billete moneda. Todas, ¿qué hizo aquí qué hizo aquí el Estado como tal? Buscaba maneras de cómo poner filtros para que no se realicen estos actos ilícitos, como la falsificación de monedas en tal, ya que esto recaería en que el Estado se empobrezca en vez de resurgir tras los acontecimientos de hechos pasados que ya se los mencionó, como guerras civiles internas. Todas estas medidas fracasaron para el siglo XVII. España estaba en una situación de pobreza. La población había disminuido, carecía de industria, agricultura y ganadería, y esto empezó a resurgir de pronto. En cambio, hablando directamente del mercantilismo en Francia, podemos decir que nace a principios del siglo XVI. Aquí su máximo exponente teórico fue Colbert, fue el principal impulsor de las ideas mercantilistas en Francia especialmente. Con Colbert, el gobierno se implicó mucho en la economía para acrecentar las exportaciones. Colbert redujo las tasas aduaneras interiores y construyó una importante red de carreteras. La política de Colbert resultaron eficaces. La industria y la economía francesa creció y Francia se convirtió en una de las mayores potencias europeas en este siglo. En cambio, en Inglaterra se instauraron las tasas aduaneras sobre las importaciones y las subvenciones de la exportación. Esto a posterior traería problemas dentro de las colonias inglesas. Estas políticas contribuyeron en gran medida a que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia comercial del mundo y una potencia económica internacional en aquel entonces. Esencialmente, toda la economía se basaba en el plano comercial marítimo. Inglaterra se moderniza cuando los artesanos, comerciantes y fabricantes abandonan Francia por cuestiones religiosas. Las causas de la revolución industrial fueron una de los peldaños que dan este proceso de cambio entre mercantilismo y posteriormente a un precario sistema capitalista. Inglaterra tenía mucha gente que podía trabajar en las nuevas fábricas. Como no había guerras en aquel entonces, las personas tenían tiempo de sobra para hacer máquinas y utilizarlas como tal. En Inglaterra tenían el carbón, el hierro, el combustible necesario para hacer correr estas fábricas, especialmente en aquel entonces las máquinas a vapor mediante carbón. Inglaterra tenía gente rica que usaba su dinero para construir fábricas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este periodo entre transición entre mercantilismo por el punto de brecha llamado revolución industrial? Pues la disminución del trabajo artesanal y aumento de la producción de mercaderías y manufacturas, creación de grandes empresas con la utilización de trabajadores asalariados, mayor concentración de las riquezas,
avances en los sistemas de transportes a vapor, desarrollo de nuevas máquinas y tecnologías, surgimiento de sindicatos de trabajadores, ¿ok? Aumento del éxodo rural, es decir, venían las personas del campo a la ciudad a trabajar en las factorías, a pesar de que las fábricas eran lugares sin control, especialmente que ayudara a la salud del trabajador. Aumento de la contaminación del aire, ya que el carbón es un ente muy contaminante, especialmente en el oxígeno. Aumento de enfermedades y accidentes de trabajadores sin la potestad de tener un seguro social. El uso de gran cantidad de mano de obra infantil en las fábricas y el trabajo infantil, ¿ok? Hasta de personas discapacitadas. ¿Y cómo obtenían el oro los estados? Es la pregunta aquí. Esto los traían de las colonias americanas, como era el caso de España con respecto a América, por medio del comercio exterior, ¿ok? Gracias a la guerra y a la piratería también. Aquí es donde aparecen los periodos de piraterías. El abordaje de naves para robar los tesoros que venían de las Américas. Aquí ya se hablaba de balanza comercial en el sistema mercantilista. La balanza procura que haya un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones, que era la unidad y la realidad del mercantilismo como tal. Las dos, tanto importaciones como exportaciones. Y esta servía para mantener un saldo favorable para el Estado. Aquí empiezan a aparecer los monopolios comerciales. Estos monopolios comerciales de aquel entonces del sistema mercantilista es cuando una empresa tiene el poder absoluto de vender su producto y nadie puede vender lo mismo porque solamente esta empresa puede vender y las ganancias son solo para la empresa. El único comprador y vendedor era España. Contra este único comprador y vendedor se encontraban países de Inglaterra, Francia y Holanda con flotas y fletes. Todo esto se abarcaron pues un nuevo sistema de monopolio comercial. Y damos así como finalizado lo que es el mercantilismo dentro de este sistema. Hablando de nuestro contexto, pues podemos ver que el sistema mercantilista también busca que en América fomenta lo que se denomina las manufacturas. Las manufacturas con el aumento de producción de las mercancías destinadas obviamente para enriquecer al Estado. También medidas dentro de la política mercantilista fueron como los impuestos aduaneros que ponían los ciertas, tautológicamente dicho, las aduanas de aquel entonces en España o en Francia o en Inglaterra, que posteriormente van a dar movimientos independentistas, porque estos impuestos aduaneros eran exagerados. Y otro de los factores relevantes es la explotación de las colonias, especialmente en las materias primas y en los metales preciosos. Aquí es donde aparecen una nueva distribución de trabajo dentro de América, como las mitas y los obrajes o batanes, como se los conoce. ¿Okay? También aparece aquí en América colonial, pues, un nuevo sistema de burguesía en base a los colonos que venían acá y criollos. Estos eran dueños de la mayor parte de la riqueza, de los medios de producción y de las fuerzas productivas. Aparecen nuevos mercaderes que eran dueños de los comercios, especialmente las zonas de las costeras y los puertos, y también nuevos sistemas de administración de dinero como los banqueros. ¿Ok? Esto, si bien es cierto, el trabajador era precarizado, esto permitió un resurgimiento de Europa como tal. ¿Ok? Posteriormente, tras la revolución industrial, van a aparecer gremios y sindicatos en pro y mejora y en lucha de los derechos de los trabajadores. Pero esto será prácticamente hasta el siglo XVIII. En el siglo XVI y XVII en América, prácticamente la mano era esclava para todos los latinoamericanos. ¿Ok? En pocas palabras podemos resumir que el mercantilismo en la expansión colonial, pues lo que intentaba hacer España directamente con respecto a nuestro contexto era explotar los máximos recursos minerales y naturales que tenga las colonias europeas y también las explotaciones agrícolas. Esto para que todos estos recursos
sean acumulados y mejore la economía española en aquellos tiempos. El intercambio comercial también era incesante. Venían ciertas cosas de Europa, ¿ok? Por ejemplo, de las Indias, por ejemplo, cuando salían, o de las Indias de aquel entonces, ¿no? De aquí de América salían lo que eran el azúcar o el derivado de la caña de azúcar, productos como metales preciosos, el cuero, también de Europa, bueno, iba a Europa lo que era algo desconocido para ellos, como el maíz, la papa, el cacao, el tomate, la quinina, que sirvió muchísimo para eliminar la malaria en aquel entonces, pero luego, posteriormente, van a descubrir los efectos de la quinina americana para la malaria que mataba por millones allá en Europa. En cambio, de Europa venían, se puede decir, productos que eran nuevos para aquí en América, como por ejemplo ciertos tipos de ganado, como el vacuno, el ovino, el porcino, o sea, los cerdos, los caballos, también el trigo era algo nuevo, las legumbres, el arroz, el vino, y también con eso muchas enfermedades. Se dice que los españoles en aquel entonces hasta comercializaban y comercializaban espejos para que los indígenas dieran el oro, un intercambio comercial o un trueque interno en la cual todos, entre comillas, salían ganando, ¿no? Y prácticamente lo que hacían era incitar a que los americanos dieran todos sus metales preciosos porque este oro eran utilizados en sus ropas, sus vestimentas o en sus costumbres como actos ceremoniales y conexión con los elementos de la naturaleza. También no solo trajeron buenas cosas los españoles, trajeron especialmente pandemias. Estas pandemias provocaron que, como la actual que hemos vivido, provocaron la muerte de casi el 98% de los indígenas, y de los pocos que quedaron que tuvieron la memoria inmunológica, eran la base de la economía y de las obras que se daban en las distribuciones de trabajo aquí en América. Más la mayoría fallecieron por enfermedades, ¿sí? Pandemias, virus y nuevas bacterias, ¿ok? Y son de las pocas que quedaron. En cambio, el español vino acá con su gente, también trajo esclavos de la África, y estos nuevos criollos y españoles venían a administrar grandes latifundios, conocidos a estos como encomenderos, que venían con dos funciones principales. La primera era adoctrinar a los indígenas que estaban a su cargo, hacerse cargo de las tierras que pertenecían a la corona española y explotar todos los recursos que tengan. Además, muchos españoles vinieron a tener una mejor vida acá. En resumen, la, la, en resumen, lo que el mercantilismo es un sistema en que entre más acumules metales preciosos, más poderoso es el imperio o el Estado que lo impulsa. Nace a partir de la llegada de los españoles y empieza a desvanecer cuando aparece la revolución industrial. ¿Ok? ¿Qué hacían acá en América el sistema mercantilista con también esta base filosófica? Venían a explotar los recursos agrícolas, la minería y la manufactura, todo en explotación de los recursos que estaban en bruto acá en América precolombina. Muy bien, eso prácticamente. Les agradezco mucho por asistir a esta clase asincrónica. Espero que los conocimientos les sirvan para que puedan ser aplicados en su clase. Saludos y nos vemos una próxima ocasión.